Buenos días. Sigamos escuchando una carta a los romanos del maestro Pablo. Otra cartita de los romanos, una cartita algo importante. Todas las cartas de San Pablo son cartas importantes porque en cada carta nos deja una gran, pero gran enseñanza. De Romanos capítulo 13, versículo 1. Obedecer a las autoridades. Un texto fulminante. Obedece a las autoridades que te rigen. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo obedecer a esta clase de gobiernos, a esta clase de autoridades que nomás quieren chingarnos? Sí. A veces, ahorita que estaba leyendo este texto, me agarraba pensando, y me gusta hablar claro. Le decía al Señor Jesús: hoy te falló, Señor. Hoy te falló, Señor, con esta bola de rateros, con esta bola de hijos de la chingada. Vamos hablándolo así, para no buscarle pretextos. Hoy me pide Pablo que obedezca a las autoridades. Pero si yo obedezco a las autoridades y ellas quieren robarme, pues entonces, ¿cómo voy a obedecer a las autoridades? Sin embargo, es palabra de Dios, y la palabra de Dios no debe discutirse. Que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y toda autoridad ha sido puesta y establecida por Dios. Por eso, el que se rebela contra la autoridad se pone en contra del orden establecido por Dios, y el que se resiste prepara su propia condenación. En efecto, el que tiene miedo a las autoridades no es el que obra bien, sino el que se porta mal. ¿Quieres no tener miedo a las autoridades? Obra bien y ellas mismas te felicitarán. Están al servicio de Dios para llevarte al bien. En cambio, si te portas mal, ten miedo, pues no en vano disponen de las armas y están al servicio de Dios, que juzga y castiga al que hace el mal o al que se porta mal. Es necesario obedecer no por miedo, sino por conocimiento. Por esa misma razón ustedes pagan los impuestos a los cobradores, y son estos los funcionarios del Dios mismo, porque a cada uno lo que responde, al que contribuciones, al que impuestos, al que respeto, al que honor. No tenga deuda con nadie, solamente el amor. Lo deberán unos con otros, pues el amar al prójimo has cumplido con toda la ley. En efecto, no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentira de tu hermano, no tengas envidia, sí, y otros mandamientos que se resumen en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con el amor no se hace mal al prójimo. Por eso
el que ama a su hermano, cabe en él toda la ley. Por eso el que ama a su hermano, cabe en él toda la ley. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que nunca. Llegaremos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día de que dejemos pues las obras propias de la luz. Oscuridad y tormentos, además decentemente. Así pues, nada de borracheras, con borracheras, nada de prostituciones y de vicios, o de pleitos, o de envidias. Más bien revístanse de Cristo Jesús en el Señor, y no se guíen por la carne para satisfacer sus codicias. Esta es palabra del Señor. Hoy nos encontramos con un evangelio, tanto pinche desmadre que hay a nivel mundial, sobre todo en México. Cuánto pinche desmadre, sí. Y hoy el maestro Pablo me pide que obedezca. Pues tiene razón Pablo, el que obedece no se equivoca. Pero cuántas autoridades abusando del poder que Dios les dio para andar robando, para andar amenazando, para andar matando. Cuántas autoridades han desaparecido gente inocente. Y cuántas autoridades se valen de que son autoridades para meternos unos pinches madrazos. Y hoy Dios a través de Pablo me pide que obedezca. Pues está de la chingada, pero tenemos que obedecer, está de la chingada. ¿Cómo voy a obedecer a alguien que me quiera partir la madre? Pues está difícil, es difícil, pero Dios obedeció a su Padre muriendo en la cruz por nosotros. Si Dios obedeció, ¿por qué no hemos de obedecer nosotros? Que todos se sometan a las autoridades, ¿sí? A las autoridades que nos rigen, porque no hay autoridad que no venga de Dios, que no venga de Dios. Por eso el que se rebela contra la autoridad se pone en contra de la orden establecida por Dios y se resiste a preparar su propia condenación. Está muy de la fregada, pero ni modo. En efecto, el que tiene miedo a las autoridades no es el que obra bien, sino el que se porta mal. ¿Quieres no tener miedo a las autoridades? Obra bien y ellas te felicitarán. ¿Quieres no tener miedo a las autoridades? Obra bien y ellas mismas te felicitarán. Te felicitarán. En cambio, el que se porta mal tiene miedo, pues no en vano disponen de las armas, están al servicio de Dios, que juzgará y castigará al que se porte mal. Es necesario obedecer, no por miedo, sino por conciencia. Por esa misma razón ustedes pagan los impuestos a los cobradores son esos los funcionarios del Dios mismo. Paguen a cada uno lo que corresponde, al que contribuciones, al que impuestos, al que respeto, al que honor. No tengan deuda con nadie, solamente el amor. Se lo deberán unos a otros, pues el que ama a su prójimo cumple con toda la ley. En efecto, no cometas adulterio,
no mates, no robes, no codicies, no digas cosas falsas de tu hermano. Honra a tu padre y a tu madre, y el mayor de todos el amor de todos los sacramentos o testamentos, o el amor de todos los mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo, y así cumplirás con todo el amor de la ley. Así cumplirás con todo lo que manda la ley. No mates, no robes, no cometas adulterio, no digas cosas falsas de tu hermano, honra a tu padre y a tu madre, y llama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento encabeza a todos los demás. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertar nuestra salvación, y esta hora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada. Cuando está hablando Pablo de la noche va muy avanzada, yo diría la muerte se acerca. La muerte va muy avanzada. Cada hora, cada instante, cada minuto, cada segundo que pasa, se está acercando más la hora de la muerte, porque Dios tiene una fecha preparada. Desde el día que usted nació, Dios tiene una fecha fijada para usted, una fecha fijada para mí, sí, una fecha que está escondida. Una fecha que está dormida, una fecha que descansa tranquila, esperando la hora de que usted sea carne de carroña para el día de su partida. Esa hora está escondida, esa hora está dormida, esa hora descansa como buitre, esperando que usted sea carne de carroña, que usted llegue a ser carne, que usted llegue a ese día de su partida, a ese día de la muerte. Por eso nos habla que la noche va muy avanzada. La noche va muy avanzada. Es obra propia de la oscuridad. Tomemos las armas de la luz como en pleno día. Andemos decentemente, así pues nada de búsquedas, nada de banquetes con borracheras, nada de prostituciones, de vicios, de pleitos, de envidias. Más bien evítense de Cristo Jesús el Señor, ya que revístanse de Cristo Jesús el Señor, ya que no se deja guiar por la carne, sino satisfacer las codicias, sino satisfacen sus codicias. Vemos cómo Pablo nos invita a obedecer a las autoridades que nos rigen. Yo personalmente varias veces en este tiempo de vida que Dios me ha dado, he aprendido tantas cosas. A veces mucha gente quiere que su esposa cambie. Muchos maridos quieren que su esposa cambie, o la esposa quiere que el marido cambie. Yo siempre le doy un consejo: cambia tú, esfórzate tú, conviértete tú, y lo demás que te valga madres. Tú no vas a ir a dar cuenta de tu esposa, ni tu esposa va a ir a dar cuentas tuyas. Ella tiene que dar cuenta de lo suyo, y tú tienes que dar cuentas de lo tuyo. Por eso cambia tú, conviértete tú. Tú que me estás escuchando, sí, esfórzate tú. Y si no esperes que tu esposa cambie para que tú cambies. ¿Por qué crees tú que Dios dijo a través del maestro Pablo
que todos arriba seremos como ángeles en el cielo, porque qué desgracia, qué tristeza, que si Dios no hubiera de haber preparado esto así como lo preparó, ¿cómo sería bien visto el que tú estuvieras en el infierno y tu esposa en el cielo? Por eso arriba ya no hay esposa, ya no hay esposo, ya no hay padres, ya no hay hijos. Dios te dio una vida aquí, solamente aquí. Dios te regaló una mujer, Dios te regaló un esposo, Dios te regaló unos hijos, unas hijas, unos nietos, unos nietecitos, unos padres, unos abuelos, para que tú los quieras y los protejas y los ayudes aquí. Porque si tú supieras que a tu padre que está muerto jamás lo vas a volver a ver. ¿Cuánta gente de ustedes a veces tiene una fe media debilitada? ¿Cuántos el día de muertos van y compran ramos de flores, van y compran grandes coronas para llevarle al padre o para llevarle a su padre? Dime, ¿compran veladoras, le encienden veladoras? ¿Sí? Dime, ¿acaso crees que el muerto necesita flores? ¿Acaso crees que el muerto necesita coronas? ¿Acaso crees que el muerto necesita veladoras? No, eso hazlo en vida, en vida, en vida. Regálale una camisa, regálale unos calzones, regálale un pantalón, unos zapatitos, un abrigo, una bufanda. Eso regálalo en vida. Después de que ya están muertos, vas al campo santo a llorar, al panteón a llorar. ¿Cuánta gente? Y espero y me perdonen los sacerdotes por lo que voy a decir. Sí, no le hace, no me importa. ¿Cuánta gente anda mandando decir y decir y decir misas y misas y misas a los muertos, como si los muertos necesitaran misa? No, ellos ya están juzgados de Dios. Esto es una cosa que el mismo episcopal inventó para poder sacar más dinero a la gente débil. Por eso la gente que es fuerte, por eso Pablo dice, yo no respeto días de fiesta ni días de lunas, ¿eh? Yo no respeto. Ni el mismo Cristo respetaba, ni el mismo Cristo le decían, ¿por qué curas en día sábado? Aquí cabe lo que yo le estoy diciendo a usted. Como si el muerto necesitara coronas, como si el muerto necesitara remedios. El muerto ya está juzgado de la mano de Dios, ya está con Dios. Sí, por eso le decían a Cristo, ¿por qué curas en día sábado? Sí, y como dice la palabra de el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículo 1, vino nuevo en vasijas nuevas. Y un día que los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando, fueron a preguntarle al Maestro Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan el Bautista? Pele bien el ojo, porque va a venir lo que le estoy diciendo, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan el Bautista y como los discípulos de los fariseos? Jesús les contestó, pueden ayunar los amigos del novio mientras que el novio está con ellos en la fiesta. Cierto que no deben de ayunar, pero ya llegará el momento en que el novio les será arrebatado y entonces tendrán que ayunar. Sí. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, no el sábado es dueño del Hijo del Hombre. Que te quede claro, ¿sí? Los muertitos ya no necesitan coronas, hombre. Ya que se te quite lo pendejo, ¿sí? Si en vida del difunto tú lo tratabas mal, ahora quieres ir a justificarte con coronas, con misas, con veladoras.
Por eso te estoy diciendo que abra los ojos ahorita que estás viva, ahorita que estás vivo, ¿sí? Ama a tu hijo, a tu nietecito, a tu nietecita, a tu hija, cómprale un vestidito, cómprale un pantalón, dale un beso en la mejilla, dale un beso, abrázalo, quiérelo. ¿Por qué? Porque esta es una vida y arriba será otra vida. Ya te dije hace rato, ¿cómo va a ser posible que si Dios mete a los dos, uno al cielo y otro al infierno, pues está medio de la chingada, ¿no? Por eso a Dios no se le pasa nada, al Señor Jesús no se le pasa nada. Por eso dijo, esta es una vida y arriba será otra vida, ¿sí? Arriba todos seremos como ángeles en el cielo. En vez de andarle comprando flores a tu madre o a tu padre para llevarle al panteón o veladoras, ¿por qué no se lo das a tu abuelita? ¿Por qué no se lo regalas a una niña que tiene cáncer? ¿Por qué no se lo das a aquella gente que tiene hambre? Ella sí lo necesita, ¿eh? Pero el muerto ya no necesita coronas, no necesita veladoras, no necesita que usted le mande decir misas para callar su conciencia. Sí, espero no haberla confundido. Obedece a las autoridades, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Al que impuestos, impuestos, ¿sí? Al que cobrador, cobrador. Al que honor, honor. Al que honra, honra. Sí. No mates, no robes, no codicies, no desees la mujer de tu prójimo, no cometas adulterio. Y uno de los mayores mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se cumple todos los mandamientos de la ley. No te me confundas, ¿eh? El muertito ya no necesita coronas, no necesita veladoras, no necesita misas. Necesita que antes de morir tú te portes lo mejor que puedas con ellos, que los ayudes, que los quieras, que los cuides. Eso es lo que necesitan ahorita en vida, porque si piensas que vas a ver al muerto, ya no lo verás, ¿eh? ¿Y cuánta gente anda diciendo, es que anoche estuve platicando con mi hijo que se me murió, estuve platicando con mi esposo que se murió, con mi esposa que se me murió? Son los frijoles que te tragaste de más. No seas tonto, no seas tonta. ¿Cómo vas a platicar con un muerto? ¿Cómo puede ser posible? No seas fanática, no seas fanático, ¿sí? Yo sé que te duele. Yo sé que te duele y duele que tu hijo se te haya muerto, porque yo perdí a mi madre y a mi padre, ya los perdí. Yo sé que duele, pero lo que no duele no enseña. Lo que duele no dura. Tienes que aprender a que te duela para que aprendas a ver si se te quita lo. Buenas tardes. Que Dios te bendiga. No olvides, el muertito ya no necesita coronas, no necesita veladoras, y el muerto no ocupa que le digas misas, ¿eh? Si quieres acallar tu conciencia con eso, primero ponte a rezar, ponte a hacer el bien y ayuda a los vivos, porque los muertos ya no necesitan, ya están gozando de la presencia de Dios. El muerto está para darte, no para que tú le des. El muerto está abogando por ti allá en el cielo, arriba, cerca de Dios. Él no necesita que tú le des. Sí, él sí puede abogar por ti. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito. Obedece a las autoridades.